muchas gracias por la invitación. Siempre es auspicioso todos los esquemas organizacionales que van tomando el movimiento obrero. La verdad que se ve muchísimo. Cuando yo empezaba a militar allá en los 90, esto no existía, Vane, y la verdad que es una cosa que siempre nos llena esperanza, porque es de vuelta el movimiento obrero activando. Muchas gracias a los organizadores. Y bueno, muchas gracias también por el panel. En el caso de Daniel Loretti, yo lo estudiaba en la facultad, estar al lado de una persona que estudié y leí, para mí es muy emocionante. Gracias. Les cuento un poquito para que ubiquen. Yo soy el director de la agencia Paco Urondo. La agencia de noticias Paco Urondo es un sitio web que existe ya hace casi 12 años. Y la característica nuestra es que nosotros somos una organización política detrás de la agencia. Es un portal que construimos a partir de una agrupación que en vez de tener un despliegue territorial nos dedicamos a hacer comunicación. Somos compañeros de ese palo. Y la verdad que al calor de la guerra comunicacional que se está desplegando en Argentina y que seguimos hoy, lo bueno es que nos tocó estar en la trinchera y es algo que disfrutamos mucho y que por suerte muchos compañeros la leen y por eso entiendo que hoy me invitaron a acercar algunas palabras. Con respecto a la temática que nos convoca hoy, que es la incidencia de las corporaciones, yo comparto la matriz de análisis de Vane. Yo creo que es verdad, nosotros estamos atrapados en un triángulo que es medios, poder judicial y fuerzas políticas, que son preexistentes a la toma, a la victoria estatal de Mauricio Macri en diciembre del 15. Nosotros estuvimos siempre batallando en el medio de este triángulo y parte de muchos de los errores que como Fuerza Popular hemos cometido es pensar en un Estado autónomo que incluso se encontraba con los gremios para pelear contra este triángulo. Que también, Van a señalar, es un triángulo que no es nacional. Este triángulo, vía las redes financieras internacionales, es un pulpo que atrapa al planeta y que la batalla que nosotros libramos en Argentina es el capítulo local de batallas que se van librando en todo el planeta, de la clase obrera a nivel mundial. A mí me parece que también, otra cosa más que quiero birlarle a Vane de la exposición de ella, es que el análisis nuestro tiene que partir, el axioma del cual empiezo a pensar el problema de hoy es la derrota del campo popular en noviembre del 15 y la asunción de Macri en diciembre del 15. Y en esto el Poder Judicial jugó en tándem con los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación, sobre todo imagino que si ustedes están acá es como bastante explícito lo que hemos vivido con Clarín en el pasado y en el presente, es muy claro, pero me parece que todavía, incluso hoy después de muchos años de batalla, no terminamos de entender cuál es el marco, ni siquiera ideológico, cómo se piensa, qué es lo que está pasando con la comunicación. Miren, en los 90, cuando yo empecé a estudiar y lo leía a Damián, lo que nosotros veíamos es que con esto que se caía el muro de Berlín y el final de las ideologías y toda esa cantinela, lo que se empezó a fundar, uno de los conceptos que se fundó en ese momento y que todavía estamos pagando, era el fin de la clase trabajadora. La clase trabajadora no existía más. Se terminó como concepto. Entonces, eso que en los 90 toma mucha velocidad y mucha fuerza, digamos, a partir de la derrota del bloque del Este, después tuvo consecuencias terribles, porque los mismos gremios buscaban retransformarse al calor de una clase que supuestamente dejaba de existir. Digamos, las mesas empezaron a fabricarse solas, Internet funcionaba sola por el aire y entonces era una sociedad sin obreros. Ese mundo que en aquel momento empezamos a llamar neoliberalismo y ese final de la clase obrera, supuestamente no existíamos más los trabajadores, también tuvo a nivel comunicacional un correlato que fue la posverdad. Y detrás del concepto de posverdad está la construcción de enormes pulpos comunicacionales que tenían que bombardearte con noticias, pero en verdad no sé si pasaban tantas cosas como para rellenarte todo el día con 70 canales y miles de sitios web. Entonces, lo que empezó es una etapa de producción de sentido común, súper bombardeado, de cosas que no necesariamente existían, que no necesariamente eran verdad. Vamos a un ejemplo concreto. En el recital del Indio Solari, un diario serio,
Clarín, un diario de masas, un diario que es leído y que es chequeado y que tiene una responsabilidad social y que informa a 40 millones de argentinos, es uno de los principales diarios de habla hispana, puede informar tranquilamente que entre 7 y 10 personas murieron en las avalanchas del recital del Indio Solari. Dato duro. Andá a explicarle a mi mamá, que está desesperada, mientras yo estoy en la barriga, ella está desesperada en Bahía Blanca, intentando ubicarme porque puedo haber muerto en la decena de personas que habrían muerto. Tranqui. Digo, esa es la sociedad de posverdad que está fundando las corporaciones comunicacionales. Imagínense de ahí para arriba. La campaña de Mauricio Macri fue pobreza cero. Digo, esto es claramente una mentira porque, digamos, hay condiciones estructurales de la pobreza, nosotros vivimos en una sociedad capitalista dependiente, hay cuestiones estructurales, pero Mauricio Macri puede pronunciar sin vergüenza, yo voy a llevar la pobreza a cero, porque detrás existe una enorme corporación mediática que construye sentido común, que hace que no sea desopilante y que sea vergonzosa la sola pronunciación de la consigna. Claro, después gobierna, la pobreza crece hasta 1/3 de los argentinos, y lo que el diario Clarín publica, por ejemplo esta semana, el diario Clarín publicó que en un partido de fútbol Mauricio Macri metió un gol de tiro libre. Búsquenla en la noticia, existe, es real. Digo, si esto lo hicieran en Corea del Norte, diríamos, qué dictador berreta. Mirá que lo que publican los medios, metió un gol de tiro libre. Bueno, esto lo publicó Clarín esta semana. Entonces, claro, porque si no, tenés que ir al archivo y decir, che, este tipo metió pobreza cero, el tren Belgrano Norte, que va a conectar todo el norte. Bueno, digo, me parece que así como construyeron un sentido común del fin de la clase trabajadora, también se construyó un concepto de posverdad. Y para que vos te olvides del pasado, tengo que estar todo el tiempo proponiéndote cosas nuevas que no importa, nadie va a chequear. Mañana serán otras nuevas. En ese sentido, a mí lo que me parece es que nuestra utopía, parte de nuestra utopía por lo menos, está en el pasado, no está en el presente. Nosotros tenemos que mirar para atrás de lo que fue para reencontrarnos con una nueva sociedad en el futuro. Tenemos que reencontrarnos con el rol de la clase obrera y ese rol que ha tenido la clase obrera en el mundo y específicamente en Argentina y su forma de organización, que son los sindicatos. Pero también tenemos que volver a las bases de la fundación del periodismo. Hoy, hacer un periodismo, que uno chequee la información, que uno llame a una fuente, que vea si eso es verdad o no, es casi subversivo. Y lo digo apologéticamente. Nosotros tenemos que ir hacia un periodismo subversivo, en el sentido donde lo que yo publico existe, lo que yo publico está chequeado. Digamos, hay datos que pueden contrastarse con la realidad. Porque si no, digamos, empezamos a correr una carrera de nuevas verdades que empiezan a construir una sociedad que cada vez vive peor. Digamos, hay que la enorme transferencia de ingresos de los sectores bajos hacia los altos y de los altos hacia afuera del país que nosotros estamos viviendo es imposible de pensar sin una guardia pretoriana comunicacional que todo el tiempo te puede proponer una noticia nueva y que siempre vas corriendo en una pelota que no existe y una zanahoria que nunca vas a alcanzar. El gobierno prometió felicidad cuando ganara, luego el segundo semestre, luego cuando gane las elecciones de medio término, que dudosamente las gane, muy posiblemente no, y mañana va a ser otra, y eso no es un gobierno el que puede sostener eso, digamos, es porque detrás hay una guardia pretoriana comunicacional que permite que esto existe. En ese sentido me parece que hay en el pasado una utopía que nosotros podemos recuperar y que en comunicación es el chequeo de las fuentes, una cosa que parece básica, pero que hoy me parece muy revolucionaria. Y en ese sentido, y para cerrar, yo tengo muchos amigos gremialistas, por suerte, yo mismo soy delegado gremial, y discuto mucho con los compañeros de gremios desde hace mucho tiempo, y lo que sí me parece es que todavía la clase obrera, en su forma organizacional del movimiento obrero, no ha logrado vertebrar una experiencia comunicacional propia. Cuando nosotros estudiábamos en la Facu y pensábamos esto, estaba el diario de Walsh, del diario de la CGT de los argentinos, y fue un diario de mucha tirada en aquel momento, pero es una experiencia hace 40 años, con otra realidad tecnológica comunicacional. Digo, si yo, con lo poderoso que es el movimiento obrero argentino en relación al mundial, veo que comunicacionalmente la experiencia que tengo que tomar como ejemplo es una experiencia hace 4 décadas, da cuenta de que todavía el movimiento obrero, para pensarse,
tiene que tomar el tema de los medios de comunicación por las astas y que todavía falta mucho en ese tema. Entonces realmente les agradezco la invitación porque es parte de la discusión que hay que empezar a dar. Muchas gracias.